Este fanfic fue creado por mí, el ángel caído. Si te gusta, suscríbete y activa la campanita. El rey de Medellín. Capítulo 1. El legado del heredero. El amanecer de Medellín pintaba la ciudad con tonos naranjas y violetas, mientras el bullicio de motocicletas y vendedores ambulantes comenzaba a invadir las calles. Dentro de la mansión Escobar, el silencio era absoluto, roto solo por los pasos seguros de un niño que parecía más un estratega que un simple niño, Mateo Escobar, de 10 años, hijo favorito de Pablo Escobar. Heredero del imperio que su padre estaba a punto de consolidar. Mateo ya estaba despierto, revisando mapas de rutas de patrullas, posibles emboscadas y movimientos de rivales. Su mirada calculadora recorría cada calle, cada intersección, cada sombra que pudiera representar peligro. A su lado estaba Santiago Escobar, su primo de 12 años, mano derecha y confidente. Santiago había sido entrenado para anticipar movimientos enemigos y vigilar posibles traiciones. Su silencio era su mayor herramienta, bastaba un gesto suyo para que Mateo supiera que todo estaba bajo control. Si los camiones avanzan por la avenida principal, corremos riesgo de ser detectados, pero si desviamos por la calle industrial, tenemos cobertura y ventaja de 5 minutos exactos, susurró Mateo, señalando puntos estratégicos en el mapa. Santiago asintió y añadió: también revisé la ruta trasera. Si Hernán intenta imponer su camino, podemos redirigir al convoy sin levantar sospechas. Mateo sonrió levemente, su primo era perfecto para anticipar lo que él aún no podía prever. Hernán, la amenaza interna. En la esquina, Hernán, un veterano del cartel escéptico, fruncía el ceño y murmuraba a otro hombre: ¿de verdad vamos a seguir órdenes de un niño? Mateo lo escuchó, pero no reaccionó. Su mirada fría y calculadora era suficiente para imponer respeto. Santiago intervino: no subestimen al niño, él sabe lo que hace. Hernán se detuvo, con una mezcla de rabia y curiosidad. Sabía que este niño no era común, pero aún dudaba de su autoridad. El movimiento del convoy. A las 6:15, los camiones comenzaron a moverse. Mateo y Santiago observaban desde un punto elevado, supervisando cada giro, cada maniobra. 2 minutos hasta la primera curva. Hernán, cubre la izquierda, los hombres jóvenes a la derecha. Perfecto, susurró Mateo. Santiago añadió discretamente: si la patrulla de la avenida central gira antes de tiempo, podemos usar la calle lateral que marqué en el mapa. El convoy avanzaba con precisión, evitando los riesgos previstos. La primera patrulla apareció a lo lejos, pero Mateo y Santiago redirigieron todo sin errores. Un rival del cartel surgió inesperadamente, intentando bloquear el convoy. Mateo y Santiago reorganizaron las posiciones, redirigieron los camiones y dejaron al enemigo atrapado, todo sin disparos. Cada movimiento era perfecto, cada segundo calculado. Reconocimiento y consolidación. Cuando el convoy llegó al punto de entrega, los hombres que antes dudaban comenzaron a mirarlos con respeto. Mateo y Santiago caminaban entre ellos con autoridad, demostrando que el poder se imponía con inteligencia, no con fuerza bruta. Pablo Escobar, desde la mansión, observaba orgulloso a su hijo y a su primo. Hoy no solo supervisaste la operación, hoy demostraste que puedes liderar. Cada hombre que dudó de ti aprenderá a respetarte, dijo, con orgullo en la voz. María Victoria, madre de Mateo, lo miró con preocupación. Solo ten cuidado, hijo, el mundo que vas a heredar es peligroso. Mateo asintió, pero su mente ya estaba en lo siguiente: nuevas operaciones, posibles traiciones y la consolidación de su poder. Santiago a su lado, como sombra y guía, aseguraba que nada se escapara de su control. Esa noche, Mateo observó Medellín desde su ventana, cada calle una pieza en el tablero de ajedrez que sería su vida. No era solo el hijo de Pablo Escobar, era el heredero supremo, destinado a convertirse en el rey de Medellín. Capítulo 2. Primeras sombras.
La ciudad de Medellín despertaba con un calor húmedo que hacía brillar los techos de zinc y las calles empedradas. Dentro de la mansión Escobar, la tensión estaba en el aire. Mateo y Santiago revisaban las rutas de un cargamento mucho más delicado que el anterior. Dinero en efectivo, documentos estratégicos y armas de contrabando estaban en juego. Si la patrulla cambia de ruta a último minuto, tenemos menos de 3 minutos para reaccionar, debemos cubrir cada salida, dijo Mateo, señalando la ciudad como si fuera un tablero de ajedrez. Santiago asintió. También revisé los hombres más jóvenes. Si Hernán intenta intervenir, puedo neutralizar su movimiento sin que nadie sospeche. Hernán, como siempre, observaba desde la esquina, cruzando los brazos y murmurando. Este niño cree que puede dirigirlo todo. Mateo escuchó, pero no reaccionó. Su silencio era suficiente para imponer respeto. Santiago, con una mirada rápida, le indicó a Mateo la posición exacta para reorganizar a los hombres sin confrontar abiertamente a Hernán. Operación crítica. A las 6:20, los camiones comenzaron a moverse y Mateo supervisaba desde el segundo piso, acompañado por Santiago. Cada curva, cada intersección y cada patrulla era anticipada. Cubre la esquina del mercado, los jóvenes en la avenida lateral, perfecto, ordenó Mateo, mientras Santiago asentía, calculando la velocidad y tiempos exactos de cada camión. En mitad de la operación, un rival del cartel emergió intentando bloquear el convoy. Santiago fue el primero en reaccionar, movió a los hombres discretamente y reubicó a los camiones para confundir a los atacantes. Mateo controló la situación, asegurando que ni un solo camión fuera dañado. La primera traición interna. Mientras todo parecía bajo control, Mateo detectó un movimiento sospechoso. Uno de los hombres de confianza de Pablo recibía señales de un cartel rival. Santiago le indicó la situación en silencio. No podemos actuar directamente sin alertar a los demás, pero podemos interceptar la comunicación y mantener la operación segura. Mateo asintió y ambos ejecutaron un plan silencioso. Redirigieron al hombre, aseguraron la operación y neutralizaron la amenaza sin confrontación abierta. Cada paso reforzaba su autoridad y demostraba que la inteligencia superaba la fuerza bruta. Reconocimiento y lecciones. Cuando el convoy llegó al punto de entrega, Pablo Escobar felicitó a Mateo. Hoy no solo supervisaste, hoy demostraste que eres capaz de liderar este imperio. Cada hombre que dudó de ti aprenderá a respetarte. María Victoria intervino, con una mezcla de orgullo y preocupación. Solo recuerda que no todos piensan como tú, hijo, algunos quieren aprovecharse. Mateo y Santiago se miraron, entendiendo que la lealtad debía ganarse constantemente. Esa noche, desde la ventana, Mateo observó Medellín. Cada calle, cada sombra, cada luz era parte del tablero que estaba aprendiendo a dominar. Esto es solo el comienzo, cada paso nos acerca a lo que heredaremos, pensó, mientras Santiago asentía junto a él, siempre a su lado como su sombra más leal. Capítulo 3. La primera traición. El sol apenas iluminaba Medellín cuando la ciudad comenzó a despertar, motos rugiendo, vendedores gritando y el constante zumbido de una ciudad que nunca dormía del todo. Pero dentro de la mansión Escobar, la calma era relativa. Mateo y Santiago revisaban mapas, rutas y posibles emboscadas, anticipando cualquier movimiento de enemigos o traidores. Hoy será un día complicado. Hernán y algunos hombres muestran dudas. Debemos actuar con precisión, susurró Mateo, señalando rutas y posiciones estratégicas. Santiago asintió, ajustando mentalmente los movimientos del convoy y anticipando cada obstáculo. Si desviamos los camiones por la calle industrial y cubrimos los flancos, podemos neutralizar cualquier interferencia de Hernán o de los rivales externos. Hernán, como siempre, observaba con desdén y susurró a un compañero. Este niño cree que puede dirigirlo todo. Mateo lo escuchó, pero permaneció inmóvil. Su calma y mirada calculadora demostraban que ningún hombre del cartel podía subestimarlo.
Santiago le dio un leve asentimiento, era momento de actuar. Inicio de la operación. A las 6:30, los camiones comenzaron a moverse. Mateo y Santiago supervisaban desde un punto elevado, cada curva y cada intersección calculadas al detalle. Cubre la esquina de la avenida principal, los hombres jóvenes detrás de los camiones, perfecto, ordenó Mateo. En medio del trayecto, un grupo rival surgió intentando bloquear el convoy. Santiago reaccionó primero, reorganizando discretamente las posiciones y moviendo los camiones sin alertar a los demás hombres del cartel. Mateo ejecutó la maniobra final, asegurando que el convoy llegara intacto a su destino. La traición interna. Cuando todo parecía bajo control, Mateo detectó señales de traición. Uno de los hombres de confianza de Pablo estaba comunicándose con un cartel rival. Santiago le indicó la situación discretamente. No podemos confrontarlo sin alertar a los demás, pero podemos interceptar la comunicación y neutralizar el riesgo. Mateo asintió y juntos ejecutaron un plan silencioso, redirigieron al hombre y aseguraron que la operación continuara sin contratiempos. Cada paso demostraba que la inteligencia y estrategia superaban cualquier desafío físico o fuerza bruta. El respeto ganado. Al llegar al punto de entrega, los hombres que antes dudaban miraban a Mateo y Santiago con respeto. Hernán, aunque aún escéptico, comprendió que desafiar al heredero era inútil. Pablo Escobar felicitó a su hijo. Hoy superaste la operación y demostraste que eres digno de liderar. Cada hombre que dudó de ti aprenderá a respetarte. María Victoria, con orgullo y preocupación, añadió. Hijo, cada día que pasa, tu mundo es más peligroso, debes ser más inteligente que todos ellos. Mateo y Santiago se miraron, entendiendo que cada operación no solo consolidaba poder, sino que también enseñaba lealtad, estrategia y la necesidad de anticipar cada traición. Reflexión nocturna. Esa noche, Mateo observó Medellín desde su ventana. Cada calle era un tablero de ajedrez, cada sombra una pieza en movimiento. Santiago estaba a su lado, revisando mentalmente las posibles rutas y amenazas futuras. El respeto se gana con inteligencia, no con edad ni fuerza. Cada hombre que se atreva a desafiarme aprenderá pronto quién manda, pensó Mateo. El mundo narco era implacable y la batalla por el poder había comenzado. Pero Mateo estaba listo. No era solo el hijo de Pablo Escobar, era el heredero supremo, destinado a convertirse en el rey de Medellín, y estaba empezando a demostrarlo, operación tras operación. Capítulo 4. La sombra del traidor. El amanecer en Medellín estaba cubierto por una ligera neblina que hacía que los edificios parecieran sombras fantasmales. La ciudad respiraba entre el ruido de motocicletas y camiones que llevaban carga hacia todos los rincones. Dentro de la mansión Escobar, la calma era relativa. Mateo y Santiago revisaban mapas y rutas, anticipando todo tipo de riesgo, traiciones internas y ataques externos. Hernán y algunos hombres no están del todo con nosotros, debo mantenerlos bajo control sin levantar alarma, dijo Mateo, señalando intersecciones estratégicas. Santiago asintió, revisando los horarios de patrullas y posibles emboscadas. Si dividimos al convoy y cubrimos ambos flancos, podemos neutralizar cualquier intento de sabotaje o ataque rival. Hernán, veterano del cartel, frunció el ceño y murmuró a un compañero. Este niño cree que puede reemplazar a Pablo. Mateo lo escuchó, pero su mirada calculadora y calma silenciosa hablaban por él. Santiago le indicó discretamente que era hora de poner a prueba su autoridad. Operación peligrosa. A las 6:30, los camiones comenzaron a moverse. Esta vez, el convoy llevaba dinero, documentos estratégicos y armas de contrabando, lo que lo hacía mucho más crítico que los anteriores. Mateo y Santiago supervisaban desde un punto elevado, cada curva y cada intersección calculadas con precisión milimétrica. Hombres jóvenes a la izquierda. Hernán cubre la derecha, perfecto, ordenó Mateo. De pronto,
un grupo rival emergió desde un callejón intentando bloquear el convoy. Santiago reaccionó primero, reorganizando discretamente las posiciones y moviendo los camiones sin alertar al resto. Mateo controló la situación y aseguró que cada camión llegara intacto. La traición más peligrosa. Mientras la operación avanzaba, Mateo detectó señales claras de traición. Uno de los hombres de confianza de Pablo estaba enviando información a un cartel rival. Esto no se puede ignorar, debemos actuar sin alertar a los demás, susurró Mateo a Santiago. Juntos ejecutaron un plan silencioso, redirigieron al hombre, interceptaron la comunicación y aseguraron la operación. Cada paso consolidaba su autoridad y demostraba que la estrategia era más poderosa que la fuerza. Hernán observaba con mezcla de miedo y respeto, comprendiendo que desafiar al niño era inútil. Reconocimiento y consolidación. Cuando el convoy llegó a la mansión, Pablo felicitó a Mateo y Santiago. Hoy no solo dirigiste la operación, hoy mostraste que puedes liderar. Cada hombre que dudó de ti aprenderá a respetarte. María Victoria intervino. Hijo, el mundo que vas a heredar es peligroso, cada paso debe ser calculado. Mateo asintió, mientras Santiago le señalaba posibles movimientos futuros. La ciudad desde la ventana parecía un tablero de ajedrez gigante, y cada luz, cada sombra, cada calle era una pieza que debía controlar. No soy solo el hijo de Pablo Escobar, soy el heredero supremo. Cada hombre que se atreva a desafiarme aprenderá quién manda, pensó Mateo. Capítulo 5. El poder se consolida. La ciudad de Medellín estaba envuelta en una mezcla de neblina y humo de motores. Desde la mansión Escobar, Mateo observaba el movimiento de la ciudad como un general que revisa su campo de batalla. Tenía 10 años, pero cada decisión que tomaba era la de un líder experimentado. A su lado, Santiago Escobar, su primo y mano derecha, repasaba mentalmente todas las rutas y contingencias. Hoy será la prueba definitiva, cualquier error nos costará caro, susurró Mateo, señalando los mapas del convoy, las rutas de patrullas y posibles emboscadas. Santiago asintió. Los rivales externos intentarán bloquearnos y Hernán no está completamente alineado. Necesitamos coordinar cada movimiento con precisión. Hernán, el veterano del cartel, los observaba desde la esquina con evidente desconfianza, mientras murmuraba a un joven. Este niño cree que puede reemplazar a Pablo. Mateo lo escuchó, pero su silencio y mirada firme demostraban que su autoridad no estaba en discusión. Operación de alto riesgo. A las 6:30, los camiones comenzaron a moverse. Esta vez el convoy transportaba una gran suma de dinero y documentos críticos del cartel, además de armas. Cualquier error significaría una catástrofe. Cubre la avenida industrial, los hombres jóvenes a la derecha, perfecto, ordenó Mateo, mientras Santiago reorganizaba discretamente a los hombres para anticipar cualquier movimiento enemigo. De repente, un grupo rival surgió desde un callejón intentando emboscar el convoy. Santiago reaccionó primero, moviendo discretamente a los camiones y reposicionando a los hombres sin que los rivales lo notaran. Mateo ejecutó la maniobra final, asegurando que todos los camiones llegaran intactos y que ningún hombre saliera herido. Traición interna detectada. Mientras la operación continuaba, Mateo detectó un intento de sabotaje por parte de uno de los hombres de confianza de Pablo. Santiago lo señaló discretamente. Este hombre no es leal, está coordinando con los rivales. Sin alertar al resto, Mateo y Santiago ejecutaron un plan silencioso, interceptaron la comunicación, redirigieron al traidor y aseguraron la operación. Cada movimiento demostraba que la inteligencia y estrategia eran superiores a la fuerza bruta. Hernán y otros hombres que dudaban observaban con miedo y respeto. Mateo no solo sobrevivía al desafío, sino que dominaba la situación. Reconocimiento y consolidación del poder. Cuando el convoy llegó a la mansión, Pablo Escobar apareció en persona. Hoy demostraste que no solo eres mi hijo, sino el heredero que llevará este imperio al siguiente nivel.
Cada hombre que dudó de ti aprenderá a respetarte. María Victoria añadió con voz suave pero firme. Hijo, cada día es más peligroso, recuerda que debes ser más inteligente que todos ellos. Mateo asintió, mientras Santiago le indicaba posibles movimientos futuros. Desde la ventana, la ciudad parecía un tablero de ajedrez gigante. Cada calle, cada sombra, cada luz era una pieza que debía controlar. No soy solo el hijo de Pablo Escobar, soy el heredero supremo. Cada hombre que se atreva a desafiarme aprenderá quién manda, pensó Mateo. Ese día, el respeto hacia Mateo y Santiago se consolidó. Los hombres del cartel entendieron que el poder del futuro estaba en manos de un niño que pensaba como un líder y actuaba con precisión de maestro. Capítulo 6. Juego de sombras. La madrugada en Medellín estaba densa, con un aire pesado que parecía presagiar problemas. Desde la mansión Escobar, Mateo y Santiago observaban los movimientos del cartel rival que había comenzado a actuar más agresivamente. El respeto ganado por Mateo hasta ahora no garantizaba tranquilidad, los enemigos externos y los traidores internos no tardarían en moverse. Hoy no es solo un convoy, es nuestra prueba más peligrosa hasta ahora, susurró Mateo, mientras sus ojos recorrían el mapa de la ciudad y los puntos de control de la policía y rivales. Santiago asintió. He detectado 3 posibles emboscadas y un traidor interno que podría interferir. Si seguimos mi plan, podemos salir ilesos, pero debemos actuar con precisión. Hernán, cada vez más resentido por el respeto que Mateo empezaba a imponerse, cruzaba los brazos y murmuraba a otros hombres. Este niño cree que puede reemplazar a Pablo, y muchos vamos a asegurarnos de que se equivoque. Mateo escuchó, sin cambiar su expresión. Su mirada calculadora ya anticipaba la manera de neutralizar cualquier sabotaje. Santiago lo miró y le dio un leve asentimiento, era hora de mover las piezas. La operación de alto riesgo. A las 6:20, los camiones comenzaron a moverse. Esta vez, además del dinero y documentos, transportaban armas clave que los carteles rivales codiciaban. La presión era máxima. Los hombres jóvenes cubren la izquierda, Hernán la derecha, yo voy a supervisar desde la colina, ordenó Mateo. Desde lo alto, Mateo observaba cada movimiento. Un grupo rival apareció antes de lo esperado, intentando emboscar al convoy. Santiago reaccionó de inmediato, reorganizando discretamente los camiones y desviando la ruta para evitar el ataque. Pero esta vez, el peligro no venía solo del exterior. Uno de los hombres del cartel, resentido por las órdenes de Mateo, intentó sabotear la operación desde dentro. Santiago lo detectó a tiempo y le indicó a Mateo la acción precisa. Redirígelos por la calle lateral y manténlo distraído con señales falsas. No podemos alertar a los demás. Mateo ejecutó la maniobra con calma absoluta. Cada camión llegó intacto al punto de entrega, mientras el traidor fue neutralizado sin violencia directa, demostrando que la inteligencia y la estrategia eran armas más poderosas que los disparos. El reconocimiento de poder. Cuando el convoy llegó a la mansión, Pablo Escobar apareció, observando con orgullo y atención. Hoy mostraste que no solo eres capaz de dirigir operaciones, sino de anticiparte a los enemigos y proteger tu legado. Cada hombre que dudó de ti aprenderá quién manda. María Victoria se acercó, preocupada pero orgullosa. Hijo, el mundo que vas a heredar es más peligroso de lo que imaginas. No bajes la guardia. Mateo asintió, mientras Santiago repasaba posibles riesgos futuros. Desde la ventana, Medellín parecía un tablero de ajedrez gigante y cada calle y sombra era una pieza que debía controlar. No soy solo el hijo de Pablo Escobar, soy el heredero supremo. Y nadie me detendrá, pensó Mateo. Capítulo 7. Ascenso en la oscuridad. El sol apenas despuntaba sobre Medellín, y la ciudad comenzaba a despertar con su habitual caos, motos rugiendo, camiones cargados de mercancía y voces que anunciaban un nuevo día. Dentro de la mansión Escobar, Mateo y Santiago repasaban los movimientos de los últimos días.
Las operaciones anteriores habían reforzado su autoridad, pero también habían atraído la atención de rivalidades más peligrosas y de enemigos internos que aún esperaban el momento para atacar. Hoy no solo debemos proteger el convoy, debemos demostrar que nadie puede desafiarnos dentro del cartel, dijo Mateo, sus ojos recorriendo cada calle y cada callejón de Medellín en el mapa. Santiago, como siempre, estaba a su lado, calculando tiempos y anticipando riesgos. He identificado 4 posibles emboscadas y 2 traidores internos. Si seguimos mi plan, saldremos sin pérdidas. Hernán, cada vez más resentido, murmuraba a otros hombres. Ese niño cree que puede reemplazar a Pablo, y no todos vamos a permitirlo. Mateo escuchó, su expresión inmutable. Sabía que la autoridad se demostraba con resultados, no con palabras. Santiago le dio un leve asentimiento, era hora de mover las piezas. Operación de alto riesgo. A las 6:15, los camiones comenzaron a moverse. Esta vez, transportaban armas, dinero y documentos críticos, pero también cargaban información que podía cambiar la relación con otros carteles. La presión era máxima. Hombres jóvenes, cubran la izquierda. Hernán, tú la derecha, yo superviso desde la colina, ordenó Mateo. Un grupo rival apareció antes de lo previsto, intentando emboscar el convoy. Santiago reaccionó primero, reorganizando los camiones y desviando la ruta sin alertar a los demás. Mateo ejecutó la maniobra final con precisión impecable, asegurando que cada camión llegara intacto. Pero el verdadero peligro vino desde dentro. Un hombre del cartel, resentido y aliado de Hernán, intentó sabotear la operación. Santiago lo detectó a tiempo. Mateo, está manipulando los camiones desde adentro. Necesitamos neutralizarlo sin alertar a los demás. Con un gesto apenas perceptible, Mateo dio la orden exacta y el traidor fue bloqueado discretamente. La operación continuó sin contratiempos, demostrando que la inteligencia y estrategia de Mateo y Santiago superaban cualquier desafío. Reconocimiento del poder. Al llegar a la mansión, Pablo Escobar apareció, evaluando con orgullo y atención. Hoy demostraron que pueden liderar, anticiparse a los enemigos y proteger su legado. Cada hombre que dudó de ustedes aprenderá que no se juega con el heredero. María Victoria se acercó, preocupada pero orgullosa. Hijo, cada día es más peligroso. Debes pensar siempre un paso adelante. Desde la ventana, Mateo observó Medellín como un tablero de ajedrez gigante. Cada luz, cada calle, cada sombra era una pieza en movimiento. Santiago repasaba mentalmente los riesgos y oportunidades futuras. No soy solo el hijo de Pablo Escobar, soy el heredero supremo. Cada hombre que intente desafiarme aprenderá quién manda, pensó Mateo. La semilla del respeto. Esa noche, los hombres del cartel comenzaron a hablar en voz baja. Mateo ya no era solo el niño de Pablo Escobar, empezaban a reconocerlo como líder, como alguien que podía controlar la operación y anticipar cualquier movimiento, incluso más allá de lo que Pablo esperaba. Hernán, aún resentido, comprendió que desafiar a Mateo sería inútil. Santiago, silencioso a su lado, solo asintió. El futuro rey de Medellín empezaba a consolidar su poder y nadie podía detenerlo. Capítulo 8. El juego internacional. La noche caía sobre Medellín, pero la ciudad parecía vivir en un tiempo propio, marcado por motores, luces y murmullos de hombres que sabían que cada movimiento podía costarles la vida. Desde la mansión Escobar, Mateo y Santiago repasaban la operación más arriesgada hasta el momento, una transferencia de dinero y armas hacia un cartel extranjero, la primera incursión internacional de la familia Escobar. Hoy no solo debemos proteger el cargamento, también debemos enviar un mensaje a quienes piensan que pueden desafiarnos fuera de Colombia, dijo Mateo, mientras su mirada recorría los mapas de rutas hacia el puerto y aeródromo. Santiago, revisando cada posible emboscada, asintió. He identificado 3 puntos críticos donde podrían atacarnos. Si seguimos mi plan, llegaremos sin pérdidas,
pero debemos anticiparnos a todos los movimientos enemigos. Hernán, cada vez más frustrado por la autoridad de Mateo, murmuró a un hombre cercano. Ese niño cree que puede mandar incluso fuera del país, veremos qué tan inteligente es. Mateo escuchó, pero su expresión permaneció fría. Su calma inspiraba respeto y miedo al mismo tiempo. Santiago le dio un leve asentimiento, era hora de poner a prueba su liderazgo a nivel internacional. Operación Internacional. A las 5:40 de la madrugada, los camiones comenzaron a moverse hacia el puerto. Transportaban armas y dinero que debían llegar a un intermediario extranjero. Hombres jóvenes, cubran la izquierda. Hernán, tú la derecha, yo voy a supervisar desde la colina, ordenó Mateo. Un grupo rival colombiano, aliado del cartel extranjero, apareció antes de tiempo, intentando emboscar el convoy. Santiago reaccionó primero, reorganizando discretamente las posiciones y moviendo los camiones sin alertar al resto. Mateo ejecutó la maniobra final con precisión impecable, asegurando que todos los camiones llegaran intactos. Pero esta vez, el peligro fue doble. Uno de los hombres de confianza de Pablo intentó sabotear la operación para beneficiarse personalmente. Santiago lo detectó y señaló la acción precisa a Mateo. Mateo, intenta desviar los camiones hacia la ruta equivocada. Necesitamos neutralizarlo discretamente. Mateo sonrió levemente, ejecutando la maniobra perfecta, el traidor fue bloqueado sin alertar al resto, y la operación continuó sin contratiempos. El reconocimiento internacional. Al llegar al puerto, los intermediarios extranjeros observaron con respeto y cierta sorpresa un niño de 10 años, Mateo Escobar, supervisando cada movimiento y controlando la operación con inteligencia y precisión. Santiago estaba a su lado, coordinando la logística y asegurando que todo saliera perfecto. Pablo Escobar, viendo desde la distancia, habló con orgullo. Hoy demostraste que no solo puedes liderar dentro de Colombia, también puedes imponer respeto fuera del país. Esto es el futuro de nuestro cartel. María Victoria añadió, preocupada pero firme. Hijo, cada día es más peligroso. Este mundo internacional exige que seas más inteligente que todos. Mateo asintió. Desde la ventana de la mansión, Medellín parecía pequeña ante el tablero de ajedrez que ahora se expandía al mundo. No soy solo el hijo de Pablo Escobar, soy el heredero supremo. Cada hombre que intente desafiarme, aquí o en cualquier país, aprenderá quién manda, pensó Mateo. La consolidación del poder. Esa noche, la noticia de la operación internacional se filtró entre los carteles. Mateo Escobar ya no era solo un niño, era un líder que podía planear, anticipar y ejecutar operaciones complejas, incluso más allá de Colombia. Santiago, a su lado, solo asintió, el futuro rey de Medellín estaba empezando a forjar su leyenda internacional. Capítulo 9. La tormenta perfecta. La noche caía sobre Medellín, y la ciudad estaba cubierta por una bruma que hacía que las luces de la calle parecieran espejos distorsionados. Dentro de la mansión Escobar, Mateo, el rey de Medellín, y Santiago, la pantera, repasaban cada movimiento del cartel y de sus enemigos. Hoy es diferente, los rivales han coordinado un ataque desde fuera del país, y algunos hombres dentro del cartel podrían traicionarnos al mismo tiempo, dijo Mateo, con la mirada fija en el mapa de la ciudad y las rutas de escape. Santiago, como siempre, revisaba mentalmente cada contingencia. Si dividimos los convoys y usamos rutas alternativas, podemos neutralizar ambos frentes. Pero debemos actuar con precisión milimétrica. Mientras tanto, Hernán, conocido entre los hombres como el Cuervo, se movía entre las sombras, observando, esperando el momento adecuado para actuar. Murmuró a sus aliados internos. Este niño cree que puede manejar todo, hoy veremos si puede sobrevivir a esto. Mateo escuchó, sin alterar su expresión. Cada operación hasta ahora le había enseñado que la calma y la estrategia eran más poderosas que la fuerza bruta. Santiago le dio un leve asentimiento, era hora de mover las piezas.
El ataque coordinado. A las 6 de la mañana, los convoys comenzaron a moverse. Esta vez transportaban armas, dinero y documentos que determinarían la fuerza del cartel internacionalmente. Hombres jóvenes, izquierda. Hernán, derecha, yo superviso desde la colina, ordenó Mateo. De inmediato, un grupo de atacantes internacionales apareció, intentando emboscar los convoys al mismo tiempo que el Cuervo manipulaba rutas y posiciones desde dentro. Santiago reaccionó primero, redirigiendo discretamente los camiones y confundiendo a los atacantes. Mateo, con precisión quirúrgica, bloqueó simultáneamente la emboscada externa y neutralizó la interferencia interna del Cuervo. Cada movimiento estaba calculado al segundo, demostrando que la estrategia de Mateo y la Pantera superaba cualquier amenaza. El respeto absoluto. Al llegar a la mansión, Pablo Escobar observó con orgullo y atención. Hoy demostraron que no solo pueden liderar dentro del país, hoy demostraron que pueden imponerse frente a ataques internacionales y traiciones internas al mismo tiempo. Cada hombre que dudó de ustedes debe aprender respeto. María Victoria, preocupada pero firme, agregó. Hijo, este mundo es más peligroso de lo que pensábamos. Cada decisión que tomes ahora afecta a todos a tu alrededor. Mateo asintió. Desde la ventana, Medellín parecía pequeña frente al tablero de ajedrez que ahora se extendía internacionalmente. Santiago, la Pantera, repasaba mentalmente los riesgos y oportunidades futuras. No soy solo el hijo de Pablo Escobar, soy el heredero supremo. Y cualquier hombre que intente desafiarme, aquí o en cualquier país, aprenderá quién manda, pensó Mateo. El Cuervo, derrotado en sus intentos de sabotaje, comprendió que desafiar al heredero era inútil. La tensión interna se mantenía, pero Mateo y Santiago habían demostrado que ningún traidor podía superarlos. Capítulo 10. El rey de Medellín. La mansión Escobar estaba cubierta por la bruma matutina. Las luces de Medellín entraban por los ventanales, reflejando la grandeza y el peligro del imperio que Pablo había construido. Hoy no era un día cualquiera, la familia y los líderes del cartel se reunían para revisar la operación más grande de su historia hasta ese momento, y Mateo, el rey de Medellín, estaba a punto de demostrar que podía liderar bajo la mirada de los más poderosos. Alrededor de la mesa de caoba se encontraban Pablo Escobar, el patrón, 44 años, cabello oscuro, barba impecable, mirada firme e imponente. Su sola presencia llenaba la sala de respeto absoluto. Cada palabra suya era ley dentro del cartel. Mateo, el rey de Medellín, 10 años, cabello oscuro, ojos llenos de determinación y arrogancia, complexión atlética para su edad. Aunque niño, su entrenamiento desde los 5 años lo hacía inteligente, calculador y extremadamente audaz, capaz de tomar decisiones estratégicas bajo presión. Santiago, la Pantera, 11 años, delgado y ágil, ojos penetrantes y alerta, ropa estilo narco. Silencioso y calculador, su lealtad a Mateo era absoluta y su instinto letal, inigualable. Tío Gonzalo, el León, 48 años, cabello oscuro con canas, complexión robusta y elegante, mirada penetrante que parecía leer todo. Mentor de Mateo y jefe de finanzas del cartel, su voz era firme y sabia. Su presencia transmitía autoridad y seguridad absoluta. Hernán, el Cuervo, 25 años, delgado, ojos oscuros y calculadores, piel ligeramente pálida. Observador y traicionero, siempre buscando oportunidades para sacar ventaja. Moviéndose entre las sombras, su presencia generaba tensión y desconfianza. El aire estaba cargado de tensión. Cada gesto, cada mirada, cada palabra estaba medida. Mateo comprendió que hoy debía demostrar que podía liderar bajo la sombra del patrón y aprender de los más poderosos. La operación más peligrosa. A las 5:30, los convoys comenzaron a moverse. La carga era la más valiosa que el cartel había transportado, armas de alto calibre, millones en efectivo y documentos estratégicos que podían decidir la guerra con otros carteles.
Hombres jóvenes, izquierda. Hernán, derecha, yo superviso desde la colina, ordenó Mateo, con la seguridad de alguien que, aunque niño, ya había entrenado toda su vida para liderar. Santiago, la pantera, reaccionó primero, reorganizando discretamente los convoys y confundiendo a los atacantes. Mateo ejecutó la maniobra final con precisión quirúrgica, neutralizando la emboscada externa y bloqueando la acción interna del cuervo. Tío Gonzalo, el león, supervisaba desde la mansión, ajustando cada detalle financiero y estratégico. Excelente, ahora Mateo entiende que dirigir un imperio no es solo fuerza, es estrategia, inteligencia y control financiero. Esto es lo que hace que Pablo sea el patrón, dijo, evaluando cada movimiento de dinero y logística. Pablo Escobar asintió con orgullo y autoridad. Hoy demostraron que pueden sobrevivir a cualquier amenaza. Mateo, estás aprendiendo a ser un rey, pero yo sigo siendo el patrón. Nunca olvides que tu poder será respetado porque también se respeta a quien lo otorga. El respeto absoluto. Cuando los convoys llegaron a la mansión, la jerarquía quedó clara. Mateo, el rey de Medellín, 10 años consolidando liderazgo y aprendizaje. Santiago, la pantera, 11 años ejecutando estrategias y protegiendo al heredero. Tío Gonzalo, el león, 48 años asegurando que poder y finanzas se movieran al mismo ritmo, guiando al joven heredero. Pablo Escobar, el patrón, 44 años autoridad suprema y mentor del imperio. El cuervo, derrotado y observado por todos, comprendió que desafiar al heredero era inútil. Cada movimiento de Mateo estaba supervisado por el león y la autoridad del patrón, mostrando que el joven debía aprender a liderar bajo la sombra del verdadero jefe. No soy solo el hijo de Pablo Escobar, soy el heredero supremo. Hoy, todos saben que el futuro rey de Medellín soy yo, pensó Mateo, mientras Medellín respiraba respeto y tensión. Capítulo 11. El año en que dejaron de ser niños. La hacienda estaba en silencio antes del amanecer. No era un silencio vacío, sino uno cargado de respeto. Cada guardia sabía que ese día no era cualquiera. Dentro de la casa principal, la familia Escobar se reunía completa, algo poco frecuente incluso en los mejores tiempos. Mateo Escobar cumplía 11 años. A esa edad, aún conservaba el rostro de un niño, pero sus ojos ya no lo eran. Oscuros, atentos, siempre observando. No hablaba de más. No preguntaba lo innecesario. Cuando caminaba por la casa, no corría como otros niños, avanzaba con calma, como si cada paso tuviera un propósito. Vestía sencillo, pero impecable. Pablo Escobar había insistido en eso. El poder no se grita, le había dicho. Se siente. La familia reunida. La madre de Mateo observaba a sus hijos desde una distancia prudente, con esa mezcla de orgullo y preocupación que solo una madre puede cargar. La abuela, sentada en una silla firme, parecía pequeña, pero su mirada seguía siendo fuerte, ella había visto crecer ese imperio desde sus raíces más humildes. Santiago estaba a un lado de Mateo. Un poco más alto. Un poco más ancho de hombros. Tenía 11 años también, pero su cuerpo ya mostraba la dureza de quien siempre había sido protector. Donde Mateo pensaba, Santiago reaccionaba. Donde Mateo calculaba, Santiago intimidaba. Y entonces apareció él. El patrón. Pablo Escobar no necesitaba levantar la voz. Bastaba con su presencia. Entró al salón con paso firme, saludó con un gesto breve y todos entendieron que la reunión comenzaba. Su rostro era serio, pero no frío. Había afecto en sus ojos cuando miró a sus hijos, aunque jamás permitió que eso debilitara su autoridad. Se detuvo frente a Mateo. 11 años, dijo. No es un número cualquiera. Mateo sostuvo la mirada. No bajó la cabeza. Pablo asintió apenas, satisfecho. A esta edad, uno empieza a entender que el mundo no regala nada. Todo se toma.
Todo se gana. No fue una amenaza. Fue una lección. El león. Tío Gonzalo estaba apoyado cerca de la mesa principal. Traje oscuro, postura recta, manos siempre tranquilas. Era el tipo de hombre que no necesitaba armas visibles para imponer respeto. Sus números hablaban por él. Sus decisiones sostenían al imperio. Cuando habló, todos escucharon. Mateo ya entiende más de lo que muchos creen, dijo. Pero entender no es lo mismo que liderar. Eso se aprende con el tiempo. Miró también a Santiago. Y ningún rey camina solo. Santiago no sonrió. Solo asintió. Él sabía exactamente cuál era su lugar. 3 semanas después. El ambiente era distinto, pero igual de solemne. Ahora era Santiago quien cumplía 12 años. Esta vez, Pablo no habló tanto. Observó. Evaluó. Miró cómo Santiago se movía entre los adultos, cómo respondía sin arrogancia, cómo nunca se separaba demasiado de Mateo. Dijo Pablo finalmente, es el tipo de lealtad que no se compra. Santiago apretó la mandíbula. No respondió. No hacía falta. El cierre. Esa noche, cuando la familia empezó a dispersarse y la casa volvió poco a poco a su silencio habitual, Gonzalo se acercó a Pablo. Ya no son solo niños, dijo en voz baja. Pablo miró hacia el pasillo por donde Mateo y Santiago se habían ido. Lo sé, respondió. Por eso el mundo pronto va a empezar a mirarlos distinto. La cámara imaginaria se aleja de la hacienda. El tiempo avanza. Porque lo que viene después ya no será infancia. Será preparación. Capítulo 12. 3 años después. 3 años pueden no significar nada para algunos. Para la familia Escobar, lo significaron todo. La hacienda ya no era solo un hogar, era un centro de decisiones. El ambiente había cambiado. Más silencios. Más miradas medidas. Más puertas cerradas. El mundo alrededor se había vuelto más estrecho y más peligroso. Mateo Escobar, 14 años. Mateo ya no tenía el cuerpo de un niño. Había crecido en estatura, pero sobre todo en presencia. Su forma de caminar era tranquila, segura, casi desafiante. Sus ojos seguían siendo los mismos, fríos cuando era necesario, atentos siempre. No levantaba la voz. No necesitaba hacerlo. Escuchaba más de lo que hablaba, y cuando hablaba, los adultos lo notaban. Dentro del cartel ya no era el hijo de. Era el heredero. Algunos lo decían en voz baja. Otros solo lo pensaban. Santiago Escobar, 15 años. Santiago era distinto. Más grande, más fuerte, más directo. Donde Mateo analizaba, Santiago imponía presencia. Siempre estaba un paso detrás, o un paso adelante, según hiciera falta. Entre los hombres del cartel empezaron a llamarlo con respeto. No por miedo. Por instinto. Sabían que, si Mateo era la mente, Santiago era el muro. El patrón sigue siendo el patrón. Pablo Escobar seguía siendo la figura central. El poder no se le había escapado de las manos. Al contrario, parecía más consciente que nunca de cada movimiento, de cada rostro, de cada lealtad. Una noche, reunió a Mateo, Santiago y a Gonzalo en su despacho. No fue una reunión larga. Fue una reunión importante. El apellido pesa, dijo Pablo. Y cada año va a pesar más sobre ustedes. Mateo sostuvo la mirada sin parpadear. Santiago cruzó los brazos. El respeto no viene por sangre, continuó Pablo. Viene por decisiones. Gonzalo observaba en silencio. Él sabía que ese era el verdadero inicio. El león enseña. Después de esa noche, Gonzalo empezó a involucrarlos más. No en la violencia. No en lo sucio.
En lo que realmente sostenía el poder, la estrategia, el control, el dinero y la paciencia. El que se mueve antes de tiempo pierde, le dijo a Mateo. Y el que duda demasiado, también, agregó mirando a Santiago. Ambos aprendían. A su manera. A su ritmo. Sombras internas. No todos dentro del cartel miraban con buenos ojos ese crecimiento. Algunos hombres mayores sentían que el tiempo les estaba pasando factura. Otros fingían lealtad mientras medían oportunidades. Entre ellos, Hernán, el cuervo, observaba desde lejos. Siempre callado. Siempre atento. Nada se decía aún. Pero algo se estaba formando. Cierre. Esa noche, Mateo se quedó solo en el balcón de la hacienda. Medellín brillaba a lo lejos. No como una ciudad, sino como un territorio. Santiago se colocó a su lado. Todo va a cambiar, dijo Santiago. Mateo no respondió de inmediato. No, dijo al final. Todo ya cambió. Y en ese silencio, quedó claro que el futuro del cartel ya no era una idea lejana. Era una presencia. Capítulo 13. El peso de los años. 3 meses habían pasado desde la última gran conversación en el despacho del patrón. 3 meses de observación silenciosa, de miradas largas, de palabras medidas. En ese tiempo, Mateo Escobar había cambiado más de lo que cualquiera habría esperado. Mateo Escobar, 15 años. El día de su cumpleaños no hubo música innecesaria ni celebraciones exageradas. Fue una reunión privada, sobria, cargada de significado. Mateo ya no era visto como un adolescente más dentro de la familia, sino como alguien que empezaba a ocupar espacio por mérito propio. Su postura era recta. Su mirada, firme. Había algo nuevo en él, seguridad. Pablo Escobar lo observó durante toda la reunión sin decir mucho. Cuando finalmente habló, fue directo. 15 años no te hacen líder, dijo. Pero ya te hacen responsable de lo que escuchas y de lo que callas. Mateo asintió. No respondió. Entendía el mensaje. Tío Gonzalo, el león, se acercó más tarde, apoyando una mano breve sobre su hombro. A esta edad, le dijo, uno empieza a cargar decisiones que no se pueden soltar. Mateo no preguntó cuáles. Sabía que pronto las conocería. La familia reunida. Como siempre, la familia estaba completa. La madre, atenta a cada gesto, la abuela, observando en silencio, los tíos y primos manteniendo el respeto que se le debía al apellido Escobar. Santiago no se separó de Mateo en ningún momento. Más alto, más fuerte, con una presencia que imponía sin esfuerzo. Ya no parecía un acompañante, parecía un respaldo. 3 semanas después. El ambiente volvió a cambiar. Esta vez, el centro era Santiago. Santiago Escobar, 16 años. Su cumpleaños fue distinto. Más corto. Más serio. Los hombres del cartel ya no lo miraban como a un muchacho. Lo medían. Evaluaban su tempo, su forma de hablar, su manera de mantenerse siempre alerta. Pablo lo llamó aparte. 16, dijo. A esta edad, muchos creen que lo saben todo. Santiago sostuvo la mirada. Yo sé que no sé nada, respondió. Pablo sonrió apenas. Fue suficiente. Eso te va a mantener vivo y leal. Desde ese día, algunos dentro del cartel comenzaron a referirse a él por su apodo, aunque nunca en voz alta frente al patrón, la Pantera. Siempre atento. Siempre listo. Siempre cerca del heredero. Sombras que observan. Mientras la familia celebraba, Hernán, el cuervo, observaba desde la distancia. No se acercó demasiado. No habló de más. Pero anotó cada gesto, cada palabra, cada cambio. 15 y 16 años.
demasiado jóvenes para algunos. Demasiado firmes para otros. Cierre. Esa noche, Mateo y Santiago se quedaron solos en el patio de la hacienda. El aire era fresco. Medellín brillaba a lo lejos. Ya no hay vuelta atrás, dijo Santiago. Mateo miró al frente, sin dudar. Nunca la hubo. Y así, sin ceremonias ni discursos, quedó claro que los años ya no solo pasaban. Se acumulaban. Capítulo 14, cuando el imperio empieza a resquebrajarse. Había pasado un año. Un año en el que Medellín ya no respiraba igual. Las calles seguían vivas, pero el aire estaba cargado de sospecha. De rumores. De silencios incómodos. El mundo que Pablo Escobar había construido con paciencia, poder e inteligencia empezaba a mostrar grietas. Mateo Escobar, 16 años. Mateo ya no era un muchacho en formación. A los 16 años, su estatura y su presencia imponían respeto. Su rostro había perdido los últimos rastros de infancia y sus ojos, ahora más fríos y profundos, reflejaban algo nuevo, conciencia del peligro real. Caminaba por la hacienda con la seguridad de alguien que sabía que el apellido que llevaba era tanto una corona como una carga. Los hombres del cartel ya no lo observaban con curiosidad. Lo observaban con cálculo. El patrón bajo presión. Pablo Escobar seguía siendo el patrón, pero ya no era intocable. Las reuniones eran más frecuentes. Más cerradas. Más tensas. Gonzalo, el León, había reforzado el control financiero, moviendo recursos con cuidado, cerrando rutas, asegurando lo que aún podía asegurarse. El problema no es el dinero, dijo una noche. Es el cerco. Pablo no respondió de inmediato. Miraba un mapa extendido sobre la mesa, lleno de marcas, rutas tachadas y notas escritas a mano. Cuando el mundo entero te apunta, dijo finalmente, no es para negociar. Mateo escuchaba en silencio. No intervenía. Sabía que ese no era su momento. Aún. Santiago, la pantera. Santiago, ahora con 17 años, se había convertido en una sombra constante de Mateo. Más alto, más fuerte, siempre atento. No hablaba de más, no hacía preguntas innecesarias. Su papel estaba claro para todos, aunque nadie lo dijera en voz alta. Proteger al heredero. Entre los hombres del cartel, su apodo ya era aceptado sin discusión. No por miedo, sino por respeto. Santiago observaba, analizaba y actuaba solo cuando era necesario. Fisuras internas. No todos resistían la presión igual. Algunos aliados empezaban a dudar. Otros pensaban en salvarse primero. Las lealtades, antes firmes, ahora se medían con cautela. Hernán, el Cuervo, aparecía y desaparecía de las reuniones, siempre informado, siempre callado. Demasiado callado. Mateo lo notó. Y Gonzalo también. Padre e hijo. Una noche, Pablo llamó a Mateo a su despacho. No había gritos. No había órdenes. Solo dos generaciones frente a frente. Este mundo no perdona, dijo Pablo. Y no todos llegan al final. Mateo sostuvo la mirada. Lo sé. Pablo lo observó con detenimiento, como si lo viera por primera vez no como hijo, sino como lo que estaba destinado a ser. Aprende de esta etapa, continuó. El ascenso enseña ambición. La caída enseña verdad. Mateo no respondió. Pero entendió. Cierre. Esa noche, desde el balcón, Mateo miró Medellín iluminada. Ya no la vio como un territorio conquistado, sino como un campo cambiante, impredecible. Santiago se colocó a su lado. Esto apenas empieza, dijo. Mateo asintió lentamente. Sí, respondió. Pero esta vez, no se trata de subir. Se trata de sobrevivir.
Y en ese silencio quedó claro que el cartel de Medellín entraba en su etapa más peligrosa. No por los enemigos externos, sino por lo que estaba empezando a romperse desde dentro. Capítulo 15. El silencio antes del final. El poder no siempre cae con ruido. A veces cae en silencio. Medellín amanecía distinta. No por lo que se veía, sino por lo que ya no se sentía. La seguridad de otros tiempos había sido reemplazada por cautela. Las conversaciones eran breves. Las decisiones, pesadas. Mateo Escobar, 16 años. Mateo entendía algo que muchos adultos aún se negaban a aceptar: el mundo que conocían estaba cambiando, y no a su favor. Ya no escuchaba solo para aprender. Escuchaba para anticiparse. En las reuniones, permanecía en segundo plano, pero sus ojos seguían cada gesto, cada pausa, cada contradicción. Empezaba a notar patrones, errores. Personas que hablaban demasiado, y otras que habían dejado de hablar por completo. No sentía miedo. Sentía responsabilidad. Pablo Escobar, el patrón. Pablo seguía siendo una figura imponente, pero el desgaste era evidente. No físico. Mental. Las decisiones que antes tomaba con certeza ahora requerían más tiempo. Más análisis. Más aislamiento. El cerco se cerraba, no solo desde fuera, sino desde dentro del propio sistema que había construido. Gonzalo, el león, fue claro una noche. El imperio aún existe, dijo, pero ya no es sólido. Ahora depende de quien piense a largo plazo. Pablo no respondió. Miró a Mateo. Ese silencio dijo más que cualquier orden. Santiago, la pantera. Santiago no se apartaba de Mateo. No porque se lo ordenaran, sino porque así lo había decidido. Su presencia era constante, firme, discreta. No intervenía a menos que fuera necesario. Ya no era solo protección. Era lealtad consciente. Decisiones que no se anuncian. Hernán, el cuervo, no apareció en esa última reunión del día. Nadie preguntó por él. Nadie hizo comentarios. Pero todos tomaron nota. Mateo también. Algunas ausencias pesan más que una amenaza directa. Padre e hijo, última lección del día. Antes de retirarse, Pablo se acercó a Mateo. No hubo discursos. No hubo advertencias dramáticas. Recuerda esto, dijo. El poder no se hereda intacto. Se transforma. Mateo asintió. Y a veces, continuó Pablo, sobrevivir es más difícil que conquistar. Mateo sostuvo la mirada. Pero también más importante. Pablo sonrió apenas. Fue suficiente. Cierre. Esa noche, Mateo se quedó solo un momento más. Medellín seguía ahí, pero ya no como un trono, sino como un tablero complejo, lleno de riesgos. No pensó en dominar el mundo. Pensó en entenderlo. Porque el verdadero reto ya no era subir. Era no caer sin aprender nada. Y así, el día terminó. No con explosiones. No con caos. Sino con silencio. El tipo de silencio que anuncia que todo está a punto de cambiar.